¿Alguna vez te has preguntado por qué, aun teniendo experiencia, talentos y recursos, seguimos enfrentando derrotas en la vida? David era un guerrero probado, un líder respetado y un hombre con victorias pasadas, pero cuando los filisteos se levantaron contra él, no confió en su habilidad, sino que buscó la dirección de Dios antes de dar un paso. ¿Qué nos enseña esto? Que la clave de la victoria no está en lo que sabemos ni en lo que tenemos, sino en a quién consultamos. ¿Estamos realmente acostumbrados a depender de Dios en nuestras decisiones, o solo lo buscamos cuando el enemigo ya está en la puerta? En 2 de Samuel 5:1 se narra: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo: hueso tuyo y carne tuya somos. Después de largos años de espera, persecución y pruebas, David llega al momento decisivo de su vida. Ya no es el joven pastor que cuidaba ovejas, ni el fugitivo que huía de Saúl. Ahora todo Israel lo reconoce como rey. Las tribus se acercan a él en Hebrón y hacen una declaración poderosa: hueso tuyo y carne tuya somos. Este acto no fue solo una formalidad política, fue una confirmación espiritual del plan de Dios. Israel estaba dividido, marcado por años de conflictos internos, pero en este momento, las 12 tribus se unieron bajo un solo líder, elegido y preparado por Dios. El reinado de David no empezó con espadas ni imposiciones, sino con la unidad de un pueblo que reconoce la mano de Dios en su vida. En la cultura del antiguo cercano Oriente, los reinos solían consolidarse mediante la fuerza. Sin embargo, aquí ocurre algo diferente. El pueblo reconoce el parentesco y la cercanía, con David, hueso tuyo y carne tuya. Esta expresión muestra identidad compartida, lealtad y unidad. Además, Hebrón tenía un peso espiritual enorme. Era ciudad de refugio, lugar donde Abraham había vivido y enterrado a Sara. No era un sitio cualquiera, sino un recordatorio de las promesas divinas que ahora comenzaban a cumplirse en la vida de David. La consolidación del reinado nos enseña que la unidad bajo el propósito divino abre la puerta a la victoria, que el tiempo de Dios es perfecto aunque tarde según nuestra perspectiva, y que la verdadera autoridad se confirma no por imposición, sino por reconocimiento de Dios y de los hombres. David fue ungido años antes por Samuel, pero su trono se consolidó en el momento exacto que Dios determinó. Esto nos lleva a aplicaciones prácticas muy claras. Dios cumple sus promesas en su tiempo, no en el nuestro. La unidad abre puertas de victoria en nuestras familias, iglesias y comunidades, y no debemos forzar lo que solo Dios puede confirmar. Así como David esperó la validación divina, también nosotros debemos aprender a esperar el sello de Dios sobre nuestra vida. La consolidación de David nos invita a reflexionar. ¿Estoy dispuesto a esperar el tiempo de Dios aunque parezca tardar? ¿Estoy promoviendo unidad o contribuyendo a la división? Reconozco que mis logros deben ser confirmados por Dios y no solo por mis esfuerzos. Las promesas de Dios nunca fallan. Aunque el camino sea largo, Dios confirma a quienes permanecen fieles. La clave no está en abrir puertas por la fuerza, sino en esperar pacientemente a que Él confirme su propósito. En 2 de Samuel 5:3 se narra: y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. E hizo el rey David pacto con ellos delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. El reconocimiento de David como rey no quedó solo en palabras, se selló con un pacto solemne delante de Jehová. Las tribus no solo aceptaron a David como líder político, sino que reconocieron que su autoridad provenía de Dios y debía ejercerse bajo el marco de la fidelidad al Señor. Este detalle es clave. El reinado de David no empezó como una negociación entre hombres, sino como un acto espiritual donde la voluntad divina fue reconocida y confirmada. En el contexto cultural, los pactos en Israel eran más que acuerdos formales. Implicaban compromiso, fidelidad y responsabilidad mutua. Cuando David hizo pacto con los ancianos de Israel, no se trataba únicamente de una alianza militar o política, sino de una declaración de que su reinado estaría bajo el señorío de Dios. De hecho, la mención explícita delante de Jehová nos muestra que este acto fue un reconocimiento público de la soberanía divina sobre la nación
y sobre el propio rey. El pacto, por tanto, no solo unió a las tribus bajo un mismo liderazgo, sino que puso los fundamentos espirituales para un reino que debía reflejar la justicia y la obediencia al Señor. David entendía que no podía reinar como quisiese. Debía gobernar bajo el pacto de Dios, siendo un representante de su voluntad en medio del pueblo. Este pasaje nos enseña que todo liderazgo legítimo debe estar fundamentado en Dios. No basta con tener talentos, carisma o reconocimiento humano. Lo que garantiza el éxito verdadero es que la autoridad esté sometida a la voluntad divina. Así como David selló su reinado en Hebrón con un pacto delante de Jehová, también nuestras decisiones y compromisos deben hacerse bajo la luz de Dios, reconociendo que solo Él es la fuente de toda autoridad. En la vida práctica, esto nos desafía a no hacer pactos ni compromisos sin considerar la presencia de Dios. Muchas veces tomamos decisiones importantes en el trabajo, en la familia, en proyectos personales, basándonos solo en lo que parece conveniente o lógico. Pero este texto nos recuerda que los pactos y acuerdos deben estar alineados con la voluntad de Dios. Si no son hechos delante de Jehová, carecen de la garantía divina. ¿Sobre qué fundamentos construimos nuestras decisiones? ¿Ponemos nuestros proyectos bajo la aprobación de Dios o los llevamos adelante confiando únicamente en nuestras fuerzas? El ejemplo de David nos muestra que la verdadera consolidación de un propósito requiere un pacto con Dios como testigo, reconociendo que sin él nada se sostiene. En 2 de Samuel 5:3 se narra: y ungieron a David por rey sobre Israel. La unción de David como rey sobre todo Israel representa el cumplimiento pleno de la promesa que Dios le había hecho años atrás a través del profeta Samuel. No fue un proceso inmediato ni fácil. Antes de llegar a este momento, David vivió una larga preparación que incluyó pruebas, persecución, soledad y batallas constantes. Durante ese tiempo Dios moldeó su carácter, le enseñó a depender de Él y lo preparó para reinar con un corazón conforme a su voluntad. En la cultura de Israel, la unción con aceite simbolizaba la elección divina, la consagración y el empoderamiento espiritual para una tarea específica. David ya había sido ungido en privado por Samuel en su juventud, pero ahora esta unción se convierte en un acto público que confirma y sella su reinado sobre toda la nación. La diferencia entre ambas unciones nos muestra un principio clave. Primero viene la promesa en lo secreto y luego llega la confirmación pública en el tiempo de Dios. El hecho de que las tribus de Israel lo ungieran en Hebrón no significa que ellas lo escogieron por encima de Dios, sino que reconocieron lo que el Señor ya había establecido. Es un recordatorio de que las promesas divinas no necesitan ser forzadas. En el momento correcto, incluso los hombres reconocerán lo que Dios ha decretado desde el principio. Este pasaje nos enseña que los procesos de Dios incluyen espera, formación y confirmación. Muchos quieren la unción pública sin haber pasado por el entrenamiento secreto. David fue ungido siendo un muchacho, pero no se convirtió en rey de inmediato. Tuvo que pasar por la prueba del desierto, aprender a perdonar a sus enemigos y depender de Dios en cada circunstancia. Solo entonces estuvo listo para asumir el peso de la corona. Aplicado a nuestra vida, esto nos recuerda que cada promesa de Dios requiere paciencia y fidelidad. No basta con recibir una palabra de parte del Señor. Debemos permitir que Él trabaje en nosotros hasta que estemos preparados para sostener lo que nos ha prometido. La unción confirma el llamado, pero el carácter probado es lo que lo sostiene. La unción de David como rey sobre Israel es, entonces, la unión entre promesa y cumplimiento, entre elección divina y reconocimiento humano. Es la evidencia de que cuando Dios decreta algo, ninguna oposición puede impedirlo, y tarde o temprano se manifestará con poder y gloria. En 2 de Samuel 5, 6, 7 se narra: y marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Pero David tomó la fortaleza de Sión. Esta es la ciudad de David. La narración avanza mostrando cómo David, recién consolidado como rey sobre todo Israel, dirige sus pasos hacia Jerusalén. En ese momento, la ciudad estaba en manos de los jebuseos,
un pueblo cananeo que se había mantenido firmemente asentado en esa fortaleza durante siglos, incluso desde los días de Josué. Para los israelitas, Jerusalén era prácticamente inconquistable. Su ubicación en lo alto, sus muros y su fortaleza natural hacían de ella una ciudad estratégica y difícil de tomar. Los jebuseos, confiados en sus murallas y en la reputación de su ciudad, se burlaron de David diciendo que incluso los ciegos y cojos podrían defenderla contra él. Esta burla refleja la arrogancia de los pueblos que confían en sus recursos humanos y desprecian la autoridad que viene de Dios. Sin embargo, lo que parecía imposible a los ojos humanos fue posible por la mano del Señor. David y sus hombres lograron conquistar la ciudad y transformarla en el centro político, militar y espiritual de Israel. La elección de Jerusalén no fue casualidad. Dios tenía un plan mayor: convertir esta ciudad en el lugar donde establecería su nombre, donde se construiría el templo y donde más tarde se manifestaría su presencia de manera definitiva en la persona de Jesucristo. La conquista de Jerusalén marcó un punto de quiebre en la historia de Israel, porque ya no se trataba de un reino dividido en regiones, sino de una nación unificada bajo un centro común, tanto político como espiritual. En este pasaje aprendemos que Dios nos lleva a conquistar territorios que parecían imposibles de alcanzar. Así como Jerusalén había resistido por generaciones, hay áreas en nuestra vida que parecen cerradas y dominadas por fortalezas inquebrantables. Pero cuando caminamos bajo la dirección de Dios, esas murallas que parecen insuperables pueden caer. También comprendemos que la burla y la incredulidad de otros no determinan el resultado de nuestras batallas. Los jebuseos menospreciaron a David, pero subestimaron lo que Dios podía hacer a través de él. De la misma forma, muchas veces el mundo puede menospreciar a quienes confían en el Señor, pero la victoria no depende de la opinión de los hombres, sino de la fidelidad de Dios. La conquista de Jerusalén nos enseña que los lugares estratégicos de nuestra vida, aquellos que parecen más cerrados, son precisamente los que Dios quiere ocupar para establecer su reino. Jerusalén se convirtió en la ciudad de David, pero sobre todo en la ciudad de Dios, recordándonos que cada victoria no es para exaltación personal, sino para que su propósito se cumpla en nosotros y a través de nosotros. En 2 de Samuel 5:7 se narra: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Tras conquistar Jerusalén, David establece allí su morada y transforma la ciudad en el corazón de su reino. Lo que antes era territorio jebuseo y símbolo de resistencia contra Israel, ahora se convierte en la ciudad de David, una fortaleza desde la cual gobernaría todo Israel. Esta decisión no fue solamente estratégica, sino profundamente significativa en el plan divino. Sión no era únicamente un punto geográfico, con el tiempo se convertiría en un símbolo espiritual de la presencia de Dios. Desde esta ciudad se organizaría el reino, se levantaría el templo y se proyectaría la esperanza mesiánica que más tarde encontraría su cumplimiento en Cristo. Lo que David hizo al establecerse en Sión no fue solo asegurar un centro político y militar, sino marcar un punto de encuentro entre la historia de Israel y el propósito eterno de Dios. El texto también resalta que David fortaleció las murallas y edificó la ciudad alrededor de la fortaleza. Esta acción refleja un principio esencial. Después de cada conquista es necesario afirmar lo que Dios nos ha dado. No basta con obtener una victoria. Debemos consolidarla, protegerla y edificar sobre ella para que el enemigo no recupere lo que antes poseía. Jerusalén, ahora llamada Ciudad de David, pasó de ser un bastión enemigo a ser una fortaleza del pueblo de Dios, asegurada y fortalecida para el futuro. En este pasaje vemos que Dios transforma los lugares de oposición en lugares de bendición. La fortaleza que antes representaba un obstáculo se convierte en el centro de adoración y gobierno. Lo mismo ocurre en la vida del creyente. Los lugares donde antes había derrota o esclavitud, Dios puede convertirlos en fortalezas desde donde fluya su propósito. La gracia de Dios no solo nos permite vencer, sino también establecer su reino en los lugares que una vez parecían inaccesibles. Además, el hecho de que Sión se convirtiera en la ciudad de David
nos recuerda que la verdadera grandeza no está en los logros humanos, sino en dejar que Dios establezca su nombre en aquello que conquistamos. Sión fue llamada la ciudad de David, pero con el tiempo pasó a ser conocida como la ciudad de Dios, el Monte Santo, la referencia de su presencia entre los hombres. Esto nos enseña que toda conquista personal debe apuntar a la gloria divina, no a la exaltación del individuo. En conclusión, la toma de la fortaleza de Sión nos revela un principio profundo. Lo que un día fue símbolo de imposibilidad y burla, puede convertirse en la evidencia de la fidelidad de Dios. Allí, en esa colina que parecía inexpugnable, comenzó a levantarse la historia de un reino que apuntaba hacia algo mayor, el gobierno eterno del Mesías prometido. En 2 de Samuel 5:10, se narra: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. El texto nos muestra un principio que atraviesa toda la historia bíblica. La verdadera grandeza no proviene del hombre, sino de la presencia de Dios. David había conquistado Jerusalén, había establecido su fortaleza y estaba consolidando su reinado. Pero el escritor sagrado deja en claro que su crecimiento y exaltación no eran fruto de su estrategia ni de su fuerza, sino de que Jehová de los ejércitos estaba con él. En la cultura del antiguo Israel y de los pueblos circundantes, la grandeza de un rey se medía por sus victorias militares, sus alianzas políticas y la prosperidad de su reino. Sin embargo, la Escritura resalta que la diferencia en David no estaba en lo que él podía hacer, sino en quien caminaba con él. La expresión Jehová de los ejércitos nos recuerda que David no estaba solo en su liderazgo, sino respaldado por el Dios que gobierna sobre todas las huestes celestiales y sobre las fuerzas de la tierra. Este versículo también refleja un principio espiritual. Cuando Dios está con alguien, el progreso es inevitable, aunque el camino haya sido largo y lleno de obstáculos. David no llegó a este punto de la noche a la mañana. Fue preparado en anonimato, probado en el desierto y humillado en la persecución. Todo ese proceso lo capacitó para que, al ser engrandecido, no olvidara que su fuerza y su éxito dependían únicamente de Dios. Aquí encontramos una advertencia importante. No toda exaltación es señal de bendición. Hay grandezas que son producto de la ambición humana, del poder político o de la manipulación. Pero la exaltación que viene de Dios es distinta. Está marcada por la presencia divina, respaldada por la fidelidad del Señor y sostenida por su poder. Por eso la diferencia entre David y otros reyes no estaba en su habilidad, sino en que Dios estaba con él en cada paso. En nuestra vida este pasaje nos enseña a redefinir el concepto de éxito. No se trata de acumular logros o reconocimiento humano, sino de vivir bajo la presencia de Dios. El verdadero crecimiento no es el que nos eleva para gloria personal, sino el que refleja la gloria de aquel que nos acompaña. Cuando Dios está con nosotros, cada avance, cada victoria y cada reconocimiento se convierte en testimonio de su fidelidad. Finalmente, este versículo anticipa un tema que se repetirá en la vida de David. Siempre que dependió de Dios, prosperó. Cada vez que confió en sí mismo o se apartó de la voluntad divina, cayó. La exaltación de David no era un mérito suyo, sino un recordatorio constante de que todo poder, toda victoria y todo engrandecimiento solo son seguros cuando la presencia de Dios es quien los respalda. En 2 de Samuel 5:17, se narra: oyendo los filisteos que habían ungido a David por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, lo cual cuando David lo oyó descendió a la fortaleza. La noticia del establecimiento de David como rey sobre todo Israel no pasó desapercibida. Los filisteos, enemigos históricos del pueblo de Dios, entendieron el peligro que representaba tener a un líder fuerte y reconocido en todo el territorio. Por eso no esperaron mucho, subieron de inmediato con el propósito de enfrentar y destruir a David antes de que consolidara completamente su reinado. Esta reacción refleja un principio espiritual profundo. Cada vez que Dios establece algo nuevo en nuestra vida, el enemigo se levanta para intentar detenerlo. Los filisteos habían sido derrotados anteriormente en manos de David, incluso desde el episodio con Goliat,
y conocían bien su capacidad como guerrero. Sin embargo, lo que más temían no era su habilidad militar, sino el hecho de que ahora todo Israel estaba unido bajo su liderazgo. La unidad del pueblo de Dios siempre intimida al enemigo, porque representa una fuerza mayor que no puede ser vencida fácilmente. David, al escuchar la amenaza, no reaccionó con soberbia, ni buscó la confrontación inmediata. El texto señala que descendió a la fortaleza, un lugar de refugio y protección. Este detalle es importante. Antes de entrar en la batalla, David aseguró su posición en un lugar firme. Nos enseña que ante la oposición no debemos dejarnos llevar por la prisa o la reacción impulsiva, sino primero buscar fortaleza y dirección en Dios. Este versículo también nos recuerda que las bendiciones y avances en nuestra vida no están libres de oposición. Cada victoria abre la puerta a nuevas batallas. Cuando Dios nos lleva a un nivel más alto, debemos estar conscientes de que también enfrentaremos enemigos que antes no veíamos. La coronación de David y la conquista de Jerusalén no significaron el fin de los problemas, sino el inicio de nuevos desafíos. En la vida cristiana sucede lo mismo. Cada vez que damos un paso de fe, que avanzamos en obediencia o que recibimos una promesa cumplida, debemos estar preparados para la resistencia del enemigo. No es casualidad que después de momentos de victoria, aparezcan pruebas y ataques más intensos. El adversario busca desanimarnos y hacernos retroceder. Pero la clave está en hacer lo que David hizo, fortalecerse primero no en sus armas, sino en Dios. La amenaza filistea nos muestra que el enemigo no descansa, pero también nos recuerda que no estamos solos. La oposición es una señal de que algo grande está naciendo, de que el plan de Dios avanza y de que su propósito se está cumpliendo. La verdadera pregunta no es si habrá amenazas, sino cómo responderemos cuando lleguen. En 2 de Samuel 5:19 se narra: entonces David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Aquí encontramos uno de los rasgos más distintivos del liderazgo de David, su dependencia de Dios. Aunque tenía experiencia militar, soldados entrenados y victorias pasadas, David no se apoyó en su capacidad ni en su trayectoria. Frente a la amenaza de los filisteos, lo primero que hizo fue buscar dirección en el Señor. Este gesto revela la diferencia entre la sabiduría humana y la obediencia espiritual. El verdadero éxito no consiste en saber qué hacer por experiencia, sino en asegurarse de que cada paso esté alineado con la voluntad de Dios. La consulta de David a Dios es doble. No solo pregunta si debe subir a la batalla, sino también si los filisteos serán entregados en sus manos. Esto muestra un corazón que no da nada por sentado. David sabía que podía ganar, pero también entendía que, sin el respaldo del Señor, cualquier esfuerzo sería en vano. En este acto de consulta hay humildad, reverencia y dependencia. El rey no actúa como alguien autónomo, sino como un siervo que se somete a la guía de su Señor. La respuesta de Dios fue clara y directa: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. No hubo ambigüedad ni demora. Dios honra a quienes lo buscan primero, y David recibió la confirmación de que la batalla sería ganada, no por su fuerza, sino por la intervención divina. Esta seguridad no se basaba en estrategias humanas, sino en la certeza de que Dios estaba al frente. Este pasaje nos enseña un principio clave: la oración de consulta debe preceder a la acción. Muchas veces nos lanzamos a las batallas de la vida confiados en lo que creemos saber, pero la verdadera victoria llega cuando buscamos primero la dirección del Señor. Consultar a Dios no es pérdida de tiempo, es el paso más estratégico que podemos dar antes de enfrentar cualquier desafío. También aprendemos que Dios tiene una respuesta específica para cada situación. El mismo David, que había derrotado a Goliat, no asumió que la nueva batalla se ganaría de la misma manera. En lugar de repetir métodos pasados, buscó la voz fresca de Dios para un nuevo desafío. Esto nos recuerda que la guía divina no se basa en fórmulas, sino en una relación viva y continua.
La consulta de David nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Estamos enfrentando las luchas diarias confiados en nuestra experiencia? ¿O buscamos la voz de Dios antes de actuar? Cada batalla, por pequeña que parezca, merece ser presentada al Señor, porque sólo así podremos caminar con la seguridad de que Él pelea por nosotros. En 2 de Samuel 5, 20, se narra: y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa de aguas. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. El relato nos muestra cómo, después de consultar al Señor, David recibe no solo la autorización para ir a la batalla, sino también la victoria misma. Lo interesante es que al derrotar a los filisteos, David no se atribuye el triunfo a su ejército ni a su estrategia, sino que reconoce públicamente que fue Dios quien quebrantó a sus enemigos. Su declaración es contundente: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa de aguas. La imagen que utiliza David es poderosa. Una corriente impetuosa de aguas no puede detenerse ni resistirse. Avanza con fuerza, arrasa con los obstáculos y abre paso donde parecía imposible. Así describe David la intervención divina en la batalla, no como un esfuerzo humano acumulado, sino como una irrupción sobrenatural que aplastó la resistencia del enemigo. Esta comparación nos revela que la victoria que viene de Dios no es gradual ni débil, sino decisiva y contundente. El nombre que David da al lugar, Baal Perasim, significa Señor de las brechas o Señor de los rompimientos. Con esto, David no solo conmemora la victoria, sino que establece un testimonio permanente de lo que Dios hizo. Cada vez que alguien recordara ese lugar, sabría que allí el Señor abrió una brecha contra los enemigos de su pueblo. De esta manera, la memoria de la victoria no quedó en la experiencia personal de David, sino en la historia colectiva de Israel. Este pasaje nos enseña que cuando seguimos la estrategia de Dios, el resultado siempre es mayor de lo que podríamos lograr por nuestra cuenta. La obediencia abre la puerta a que Dios intervenga de maneras que trascienden nuestra lógica. La corriente impetuosa que describe David nos recuerda que el Señor actúa con poder irresistible cuando entregamos la batalla en sus manos. También aprendemos que es fundamental reconocer a Dios como la fuente de cada victoria. David no permitió que el triunfo lo envaneciera, ni que su pueblo pensara que la gloria era suya. Al poner un nombre al lugar, testificó públicamente que el mérito era de Dios. Muchas veces recibimos respuestas, logros o victorias y corremos el riesgo de adjudicarlas a nuestro esfuerzo, olvidando que sin la intervención divina no habríamos podido avanzar. La victoria en Baal Perasim nos invita a reflexionar sobre los rompimientos que Dios ha hecho en nuestra vida, esas ocasiones en que abrió puertas imposibles, derribó muros inamovibles o rompió cadenas que nos ataban. Cada uno de esos momentos debe convertirse en un memorial, un recordatorio de que Dios sigue siendo el Señor de las brechas, capaz de abrir paso donde todo parecía cerrado. En 2 de Samuel 5, 22-23, se narra: y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaim, y David volvió a consultar a Jehová. Y él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos por delante de las balsameras. El capítulo concluye con un detalle que revela la madurez espiritual de David cuando los filisteos regresan para enfrentarlo nuevamente. Él no confía en la estrategia anterior, sino que vuelve a consultar al Señor. Esto nos muestra que la dependencia de David no fue un acto aislado, sino un estilo de vida. Aun después de haber obtenido una gran victoria en Baal Perasim, no pensó que bastaba con repetir la fórmula. Entendió que cada batalla requiere una nueva dirección de Dios. La respuesta divina en esta ocasión fue diferente. El Señor le ordena rodear al enemigo y esperar una señal inusual: el sonido de marcha en las copas de los árboles. Este detalle subraya que Dios no se limita a métodos humanos, ni se repite según nuestras expectativas. Él actúa de maneras inesperadas para recordarnos que la victoria no depende de la técnica,
sino de la obediencia a su voz. La instrucción de esperar hasta escuchar aquel sonido muestra que la clave de la batalla estaba en moverse al ritmo de Dios, no antes ni después. Cuando David obedece esta estrategia, el resultado es nuevamente la derrota total de los filisteos, desde Gabaa hasta Géser. El énfasis está en que la victoria fue completa porque David siguió la dirección específica de Dios. Este episodio nos enseña que no debemos dar por sentado que lo que funcionó una vez funcionará siempre. La vida de fe no es un manual de fórmulas, sino una relación viva y dinámica con el Señor. El Valle de Refaim se convierte en escenario de una lección atemporal. La perseverancia en consultar a Dios nos libra de caer en la trampa de la autosuficiencia. Muchos líderes y creyentes fracasan no porque les falte experiencia, sino porque confían demasiado en lo que saben y dejan de depender de la guía divina. David nos enseña lo contrario. Cada batalla, aunque parezca similar a la anterior, requiere nueva búsqueda, nueva sensibilidad y nueva obediencia. Este relato también nos recuerda que la paciencia y la espera forman parte de la estrategia de Dios. David no debía moverse hasta escuchar el sonido en las balsameras, lo cual representa que la victoria llega cuando seguimos el tiempo y la señal del Señor. En nuestras vidas, esto significa que no debemos adelantarnos ni retrasarnos respecto a lo que Dios indica, porque la victoria está garantizada solo cuando caminamos en su ritmo. La perseverancia en la consulta a Dios fue la clave que aseguró la consolidación del reinado de David y la derrota continua de sus enemigos. Este principio sigue siendo esencial hoy. Cada decisión, cada desafío y cada nueva batalla debe presentarse al Señor, porque sólo así podremos experimentar victorias que no dependen de nuestra fuerza, sino de su dirección perfecta. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.